Entrenamiento número 4 está titulado La importancia de la santidad y nos va a hablar acerca de cómo nosotros tenemos que buscar la santidad, las personas que vamos a discipular y sobre todo buscar nuestra santidad, ¿no? Está dividido en 3 puntos. El primer punto es cuáles son los objetivos de nuestras relaciones de discipulado. Y nos habla de la obediencia a Cristo, nos habla de la obediencia a Cristo como el principal objetivo del discipulado. Si bien en otras clases hemos dicho que la intención o el discipulado lo podemos definir como el ayudar a otros a seguir a Jesús, el objetivo principal tiene que ser la obediencia a Cristo. Y esto en todo lo que implica, ¿no? Desde ser obediente en fe y arrepentimiento para la salvación, pero después ser obediente a Cristo en aquellos mandatos que nos ha dejado. Y específicamente hoy vamos a hablar de la santidad. Dice, la obediencia es importante porque Dios se glorifica a través de la manera en que vivimos. La obediencia es importante porque Dios se glorifica a través de la manera en que vivimos. Y les voy a pedir a todos que me acompañen ahí en Filipenses 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Aquí yo lo tengo, pero igual se pueden buscarlo para que todos estemos ahí. ¿Quién me ayuda a leer estos pasajes? Sí, ma. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gracias. Tenemos aquí en este pasaje, tenemos algunas palabras que regularmente o en ocasiones se utilizan como palabras contrarias o palabras que van en distintos sentidos. Tenemos la palabra ciencia, tenemos la palabra conocimiento y la palabra amor. En muchas ocasiones he enseñado que el conocimiento y la ciencia envanece, y es verdad, o sea, la palabra de Dios lo enseña. Sin embargo, eso no significa que un conocimiento real de Dios y un conocimiento real de su palabra no esté vinculado con la manera en la que nosotros actuamos o la manera en la que nosotros amamos o mostramos nuestro amor a otros creyentes, a las personas, ¿no? Entonces hay movimientos donde no se enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen que el conocimiento envanece, que la palabra mata, ¿no? Utilizando mal algunos pasajes de la Biblia. Sin embargo, este pasaje nos dice todo lo contrario. Nos dice que, bueno, el apóstol Pablo está pidiendo en oración que los filipenses crezcan en amor aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué está relacionado esta parte de la ciencia y el conocimiento? Bueno, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, hay un conocimiento de parte de nosotros. Nosotros conocemos las verdades absolutas del Evangelio, nosotros conocemos quién es Dios, y todo ese conocimiento en nosotros produce amor. ¿Por qué? Por nuestra experiencia. Estaba el día de ayer estudiando en el hebreo la palabra shuv, que lo vimos un poquito en la clase del sábado, pero esta palabra shuv, que en el Antiguo Testamento se traduce como volver, y los profetas utilizan esta palabra para decirle al pueblo de Israel: vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Esta palabra es la palabra que después encontramos en el Nuevo Testamento, que es arrepentimiento, y que el significado es similar, es volver, es cambiar de dirección, es
ir en un sentido y regresar al sentido original, ¿no? Pero no solamente eso, sino que esta palabra nos ilustra un cambio basado en un conocimiento nuevo. Y hay un ejemplo que ayer estaba pensando, a lo mejor es un poco sencillo y absurdo, pero piensen en un joven rebelde que sale de su casa pensando que la vida es fácil, pensando que la vida es divertida y deja su hogar para disfrutar la vida y se topa con un mundo que no es sencillo, con una vida que no es fácil, ¿no? Y en este conocimiento que él tiene de la verdad, regresa a su casa, ¿no? Vuelve a su casa. Entonces, el hecho de que nosotros volvamos, el hecho de que haya un arrepentimiento en nosotros, inclusive aquí esta palabra se está utilizando, o este principio se está utilizando en el amor, va a estar basado en un conocimiento previo que nosotros tenemos. Nuestro arrepentimiento es porque hemos tenido un entendimiento genuino de quién es Dios, quiénes somos nosotros, hemos visto la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas, y ahora nuestro amor está basado también en un conocimiento genuino de las verdades bíblicas del Evangelio, de las verdades de quién es Dios, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo les está diciendo que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Me gustaría aquí leerles un poquito acerca de estas palabras que está utilizando. La palabra ciencia, dice, se deriva de la palabra griega que describe un conocimiento genuino, pleno o avanzado. Es decir, el apóstol Pablo está deseando que los filipenses tengan un conocimiento pleno, genuino y avanzado, un conocimiento pleno y genuino y avanzado. Es decir, no solamente que hayan tenido un conocimiento o algunas verdades que hayan entendido, sino que el apóstol Pablo desea que ellos tengan un conocimiento pleno de Jesucristo, un conocimiento pleno de quién es Dios, y que esto va a permitir que abunden en amor. Ahora, ¿para qué es importante que ellos tengan este conocimiento pleno de Dios? Dice aquí, para que aprobéis lo mejor. Y estas palabras, aprobéis lo mejor, describían en el griego clásico la puesta a prueba de metales o de las monedas para confirmar su autenticidad. Es decir, nosotros confirmamos nuestra autenticidad a través del amor que abunda en nosotros, este amor que reflejamos y que viene de un conocimiento completo o un conocimiento pleno de la verdad del Evangelio. No sé si me doy a entender. Nosotros podemos decir que somos cristianos genuinos. ¿Por qué? Porque en nosotros abunda un amor, y este amor nace de un conocimiento pleno de la verdad del Evangelio. Es por eso que yo les decía en la clase pasada que nos vamos a detener, si es necesario, en enseñanzas del Evangelio. En cualquier doctrina que estemos enseñando nos vamos a detener si es necesario, porque lo que buscamos no es personas que terminen materiales, sino lo que buscamos es que haya un conocimiento pleno de la verdad en las personas. Y esto aplica para nosotros, o sea, nosotros ya hemos entendido, hemos tenido un conocimiento pleno de la verdad del Evangelio, pero necesitamos tener un conocimiento pleno de las verdades bíblicas, ¿no? Y este conocimiento pleno en esta vida jamás lo vamos a tener, pero tenemos que buscar ese conocimiento pleno de la Biblia, de quién es Dios, ¿no? Entonces, esa es la intención, de que aprobemos que somos o verdaderamente o genuinamente cristianos. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Y estas palabras también, sinceros e irreprensibles, esta palabra se utilizaba o significa probado por la luz del sol. Y en la antigüedad, cuando vendían objetos de cerámica, muchos objetos eran de muy mala calidad, e inclusive vendían objetos rotos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Los cubría de cera para darles términos bonitos a los objetos de cerámica, ya sea un objeto roto, un objeto que le faltara un pedazo, o simplemente un objeto defectuoso. Trataban de arreglarlo con cera y venderlo como si fuera un objeto bueno, ¿no? Entonces, esta palabra, sinceros e irreprensibles,
significa poner a la luz, porque ellos ponían a la luz los objetos de cerámica y a la luz podían ver todos los defectos, aun cuando tuvieran cera, aun cuando parecieran buenos objetos, a la luz ellos podían ver los defectos. Entonces, ¿cuál es la intención de que nosotros conozcamos en ciencia, en conocimiento a nuestro Dios? Es que seamos sinceros e irreprensibles, es de que si somos probados a la luz, no se vean ahí nuestros defectos, ¿no? Sino que seamos irreprensibles. Y es lo que nos lleva la ciencia, el conocimiento, ¿no? Lo que les decía al inicio, a veces estamos peleados con este tema de la ciencia y el conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha enseñado que la ciencia y el conocimiento envanecen. Y vuelvo a lo mismo, es verdad, pero cuando no es un conocimiento de la verdad. Entonces, a ver, vamos a regresar y vamos a tratar de resumir lo que acabamos de leer en este pasaje, y es que el apóstol Pablo pide que el amor de los filipenses abunde más y más en ciencia y en conocimiento, ¿ok? ¿Para qué? Para que de esta manera se apruebe quién es de forma genuina cristiano y se vea a la luz de la palabra que son irreprensibles, ¿no? Y es lo que nosotros buscamos. Ahora dice, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y a este punto es al que queremos llegar, llenos de frutos de justicia. Al día de hoy estamos hablando sobre la santidad. ¿Cómo nosotros podemos reflejar esa santidad, o cómo podemos reflejar que somos santos o que estamos en la búsqueda de la santidad? A través de nuestros frutos de justicia, a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestro testimonio, hay un reflejo de esa santidad. Entonces, ¿cómo encontramos la santidad según este pasaje? A través del amor que abunda, pero que ese amor nace del conocimiento genuino de Dios, el conocimiento pleno de Dios. Es por eso que nosotros buscamos tener un conocimiento pleno de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento pleno habrán frutos de justicia. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que vivir, tener frutos de justicia, pero es algo que nosotros también vamos a inculcar en las personas que vamos a discipular. Una vida de santidad. Muy bien. En la santidad, aquí en la clase no viene, pero la santidad también es conocida con un término teológico que es la regeneración. Hay dos tipos de regeneración. La regeneración progresiva, que esta regeneración progresiva es cómo el cristiano va creciendo en santidad desde el momento de su nacimiento. El cristiano comienza a crecer en santidad, y la regeneración progresiva es también evidencia de que realmente somos genuinos, de que realmente somos piezas formadas por el Señor, regeneradas por el Señor. Entonces esa es la regeneración progresiva o la santidad progresiva, o tiene otro, bueno, no recuerdo. Pero a eso nos referimos, hermanos. Día con día buscamos la santidad. Día con día buscamos la presencia de Dios, buscamos el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tememos a Dios y buscamos ser obedientes. Entonces aquí la obediencia es importante porque Dios se glorifica a través de la manera en que vivimos. Después dice, la obediencia es importante porque es la marca de un verdadero cristiano. ¿Me ayudan con este pasaje? Primera de Juan 14:15. A ver, este se lo pido. Perdón, Juan 14:15. ¿Sí, hermana? Entonces, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. gracias. Este pasaje es muy sencillo. O sea, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, si realmente nosotros profesamos un amor genuino hacia Cristo, entonces nosotros obedeceremos a Jesucristo. Y aquí es donde nos ayuda mucho el texto de Filipenses.
aquí nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir amamos a Dios, nosotros podemos decir amamos a Cristo, pero no obedecerle. Pero ¿qué pasa? A veces no conocemos quién es Cristo, no conocemos la persona de Cristo, no conocemos la obra de Cristo, no conocemos el carácter de Cristo, no conocemos los atributos de Cristo, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a conocer quién es Jesucristo y cuando nosotros experimentamos el amor de Jesucristo, nosotros podemos decir amamos a Cristo y obedecemos a Cristo, ¿no? Y a lo mejor lo que nos puede ayudar a ilustrar esto es aquel niño que nunca pasa tiempo con su padre, por ejemplo, ¿no? Aquel niño que ya es un niño que ha generado conciencia, un niño que ya empieza a tomar sus propias decisiones, pero un niño que nunca ha pasado tiempo con su padre. Cuando están juntos, el niño no sabe lo que a su padre le agrada o no. Y regularmente estos niños tienden a ser niños que son regañados, ¿no? En muchas ocasiones tratan de ser corregidos en las pocas veces en las que se relacionan con sus padres. Pero ¿qué pasa? Aquí no hay un conocimiento del niño hacia su padre, ¿no? Y por eso el niño no sabe cómo actuar delante de su padre. Por eso el niño no sabe qué hacer delante de su padre. Bueno, si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no conocemos a Dios, no sabremos cómo actuar en la presencia de Dios, o no sabemos cómo actuar en nuestra vida diaria, no sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces, dice aquí la relación inseparable entre el amor por Cristo y la obediencia a Cristo. Y ahora sí, primera de Juan 1, 3 al 6, alguien que me ayude a leerlo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es el Padre y con su Hijo de Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Gracias. Dice este pasaje que si nosotros decimos que andamos en luz, pero con nuestros actos no reflejamos eso, entonces somos mentirosos. Dice que Dios está separado del pecado. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar separados del pecado. Si nosotros decimos que estamos separados del pecado, pero con nuestros actos decimos lo contrario, entonces estamos mintiendo. Dice aquí, decir la verdad acerca de nuestro amor a través de nuestras vidas. Es decir, nuestras vidas van a reflejar realmente en quién creemos y quién es aquel que nos rescató. Y me gustaría también que alguien me ayude con Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. Dice este pasaje que el que comenzó la buena obra, es decir, Jesucristo, va a perfeccionar esa buena obra. ¿Quién es la buena obra? Somos nosotros. Entonces, Él es quien va a sustentar esa buena obra y la va a perfeccionar. Ahora me gustaría preguntarles, si este pasaje dice que Jesucristo nos va a perfeccionar a cada uno de nosotros, entonces ¿por qué nosotros debemos buscar la santidad? Si este pasaje nos dice que Jesucristo nos va a perfeccionar. No sé si me doy a entender. Este pasaje dice que Jesucristo nos perfeccionará, pero yo les estoy diciendo que necesitamos ser santos y que necesitamos buscar la santidad. ¿Por qué creen que debamos buscar la santidad si Jesucristo nos va a hacer santos, si Jesucristo nos va a perfeccionar? Pensando también en que nosotros vamos a buscar y promover la santidad en otras personas.
en las personas que vamos a discipular. Porque nosotros deberíamos de promover la santidad en esas personas si creemos que Jesucristo nos va a perfeccionar y nos va a santificar. ¿Por qué piensa que tenemos que hacer esto? Yo creo que una de las partes es que el pecado está en nosotros, ¿no? Y creo que nosotros debemos de ir buscando día a día la perfección. No la vamos a alcanzar, eso lo tenemos bien claro, pero el pecado sigue morando en nosotros. Entonces, creo que por eso nosotros debemos de buscar la santidad día a día. Muy bien, sí, hermano. ¿Querías comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? ¿Recuerdan? La primera clase hablamos de que el discipulado es como una tubería. A ver si... Hay un inicio y hay un final. Nosotros no podemos definir cuál es el inicio y cuál es el final. Nosotros no tenemos el control de eso. O sea, hay alguien que ha nacido de nuevo y Jesucristo lo perfeccionará en el final. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Jesucristo va a hacer esta obra, Jesucristo va a perfeccionarlo. Nosotros somos instrumentos que Dios utiliza para cumplir su propósito. O sea, nosotros somos aquellos instrumentos que Dios utiliza para que el creyente tenga este recorrido. Es decir, si nosotros creemos a través de este pasaje que Jesucristo nos va a perfeccionar y decimos como Jesucristo nos va a perfeccionar, entonces no hago nada, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo va a hacer, pero Jesucristo va a utilizar instrumentos. O sea, por eso en Efesios, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice a las iglesias que Dios les dio dones, que Dios les dio talentos, les habla de la unidad, les dice que la cabeza es Cristo, pero que el cuerpo se edifica con todos los dones y talentos que ha dado. Entonces, con todo lo que el Señor nos ha dado, nosotros somos instrumentos para el cumplimiento del propósito de Dios. Jesucristo nos va a perfeccionar, eso tengámoslo por seguro. Pero Jesucristo va a utilizar distintos hermanos, distintas herramientas, distintos medios para lograr esa perfección. Entonces nosotros no somos realmente nadie para decir, yo no voy a hacer nada. Si Jesucristo prometió hacerlo, yo no voy a hacer nada. Porque si realmente nosotros tenemos ese pensamiento, pues probablemente nosotros ni siquiera nos encontremos aquí, ¿no? O sea, ni siquiera hemos nacido de nuevo, si nosotros tenemos este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, esa es la manera en que actúa la santificación y en cómo Jesucristo utiliza o nos utiliza para el cumplimiento de su propósito. Ojo, tenemos que también entender un par de cosas. Jesucristo logrará su propósito. Nosotros tenemos que prepararnos para ser herramientas útiles en manos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, una preparación. Aunque nosotros nos equivoquemos, a pesar de nuestras fallas, Dios cumplirá su propósito. A pesar de nosotros. Hace poco escuchaba a un predicador muy famoso, muy reconocido, un evangelista, y le preguntaban cómo año tras año el Señor ha obrado en tu vida, cómo año tras año el Señor te ha utilizado para predicar sermones tan buenos, para evangelizar, para capacitar, para hacer una infinidad de cosas, ¿no? Y este hombre decía, es la obra de Cristo, no es mi obra, ¿no? Y decía, Dios está obrando a pesar de mí. Dios no está obrando utilizándome, sino Dios está obrando a pesar de mí. Y a veces ese tiene que ser nuestro pensamiento. Somos herramientas útiles para el Señor, para que Él cumpla su propósito. Pero aún cuando en nosotros hay fallas, aún cuando en nosotros hay pecado,
podemos ser herramientas útiles. ¿Por qué? Porque Dios obra a pesar de eso. Y esto no es una invitación a que abracemos el pecado, esto no es una invitación a que no busquemos la santidad. Solamente es aclarar que el Señor va a obrar con nosotros o sin nosotros. O sea, el Señor lo va a hacer. Pero nuestra responsabilidad es capacitarnos, nuestra responsabilidad es ser esas herramientas que Jesucristo utiliza para que otros sean santos y sean santificados. Dice aquí, recuerda que tu objetivo no es el cambio de comportamiento, sino la madurez en Cristo. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que recordar. Nuestro objetivo no es el cambio del comportamiento de las personas, sino la madurez en Cristo. ¿Cómo logramos la madurez en Cristo? A través del conocimiento de la verdad. Entonces, este es nuestro trabajo. A veces nos frustramos porque las personas no cambian. Nosotros queremos cambiarlos. No sé si ha pasado, puede pasar a veces más con la familia, porque tenemos más confianza y queremos y estamos ahí y queremos que cambien. Nuestra labor no es eso, nuestra labor es llevarles al conocimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad les hace obedecer a Cristo. Y cuando hay un conocimiento de la verdad y hay una obediencia a Cristo, su comportamiento va a cambiar. Pero nuestro objetivo no es el comportamiento. Inclusive en consejería bíblica, el consejero no trabaja con el comportamiento de las personas, a lo mejor como si lo hace la psicología, ¿no? La psicología trata de cambiar los comportamientos de las personas, pero la consejería bíblica no. La consejería bíblica no trata con el comportamiento de las personas, sino que la consejería bíblica trata con esto, con la madurez, con la santidad, con la regeneración. Porque hay un principio en consejería que un profesor nos enseñó hace un par de años que decía, el problema no es el problema es el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los problemas vienen en nuestro comportamiento o en el comportamiento de las personas, pero el problema de las personas es su corazón, y del corazón nacen todos estos comportamientos, del corazón nacen todas estas cosas que nos gustarían cambiar de otros o cambiar de nosotros. Pero si nosotros no hay una obra de Jesucristo en nuestro corazón, si no hay una obra de Jesucristo en nosotros, entonces jamás vamos a cambiar de forma genuina los comportamientos. Sí lo podemos hacer utilizando métodos humanos, sí puede haber cambios en el comportamiento, pero no puede haber cambios en el corazón utilizando métodos humanos. No hay cambios en el corazón haciendo uso de métodos humanos. Solamente a través de Jesucristo hay cambios en el corazón. Por eso decíamos en la clase 1 del material del Evangelio, el problema más grande de la humanidad es el pecado. Ese es el problema más grande. Solamente Jesucristo resuelve ese problema, ya lo vimos, solo a través de la obra de Jesucristo. De la misma manera, solo Jesucristo transforma nuestro corazón. Solo Jesucristo transforma nuestro corazón. ¿No? Entonces, esos son los principios sobre la santidad. Y punto número 2, motivando la santidad en los demás. Dice aquí, cambio inmediato contra santificación progresiva. Yo les decía hace un rato de la santificación progresiva. La santificación progresiva es un estado en el que nosotros, cuando nacemos de nuevo, vamos creciendo. Vamos creciendo por etapas en nuestra santificación. Quizá haya un momento donde dejamos de crecer o inclusive podemos dar pasos atrás, pero siempre estaremos creciendo, ¿no? Aunque puede haber momentos donde esto no pase, siempre debemos de ir creciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es quien inició la obra y Jesucristo la perfeccionará. Esa es la santificación progresiva. Hay quienes este proceso de crecimiento lo hacen de forma muy rápida.
Hay quienes no, hay quienes nos cuesta más trabajo, pero esa es la santificación progresiva. Vamos creciendo en santidad. Bueno, hay cambios que sí los vemos de forma inmediata en nuestra vida, pero hay cambios que van a implicar tiempo y que el Señor va a obrar a través de otras personas y a través del tiempo. Y me gustaría que me ayudaran con estos 3 pasajes. Le voy a pedir a Vani si me ayuda con Juan 5:24, a Fer Marcos 1:8 y a Eli Gálatas 5:16 y 17, por favor. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿A qué hora cuál era? No, 5:24. Ah, sí. Este pasaje nos habla de un cambio en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Este cambio puede ser un cambio inmediato. Ustedes recuerdan, cuando Jesucristo está crucificado, hay 2 ladrones. Uno de ellos les dice: si tú realmente eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no? Bájate de esa cruz. Y el otro ladrón calla a este ladrón que está hablando en contra de Jesús. Y le dice que ellos realmente son merecedores de estar ahí, pero el que está ahí, Jesucristo, él no es merecedor. Y le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Este hombre, hubo un cambio en su mente, hubo un cambio en su manera de pensar, hubo un cambio en su entendimiento de quién era Jesús en ese momento. Un cambio momentáneo, un cambio inmediato. Bueno, nosotros hemos tenido cambios inmediatos, sobre todo en la manera de ver a Jesucristo, sobre todo en la manera de ver a Dios, ¿no? Entonces, ese es un cambio inmediato. El pasar de entender quién es Jesucristo realmente. Ahí podemos ver un ejemplo. Ahora Marcos 1:8. Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Gracias. También hay un cambio inmediato en el momento en el que nosotros creemos en Jesucristo. Dice este pasaje que Juan el Bautista, bautizaba en agua, pero Jesucristo bautizará en Espíritu, porque entendemos que en Hechos 2, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo baja y habita en la presencia de los creyentes. Entonces hay un cambio inmediato en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo. Ese cambio inmediato es que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Entonces hay cambios inmediatos en nuestra vida que a veces no se ven reflejados de forma inmediata, pero en el momento en el que tú naces de nuevo, el Espíritu Santo habita en ti. Ahora, Gálatas 5. Sí, Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Gracias, Eli. Y aquí en este pasaje ya nos está hablando un poco más de la santificación progresiva. En nuestro proceso de crecimiento tenemos que andar en el Espíritu, no en el pecado. Pero esta es una lucha que nosotros vivimos todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en cuerpos carnales, vivimos en un mundo caído, vivimos rodeados del pecado. Entonces hay un crecimiento progresivo en nuestra santificación. No es un crecimiento inmediato o un cambio inmediato como cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, como cuando hay un entendimiento de Jesús, de la palabra y nacemos de nuevo, sino que este cambio es un cambio que va creciendo, que no pasa de la noche a la mañana, pero sí es lo que nosotros buscamos. Nosotros no podemos hacer que las personas reciban el Espíritu Santo, o sea, nosotros a través de una oración no podemos invocar al Espíritu para que entre en una persona, no podemos hacerlo. Nosotros no podemos convencer a las personas de las verdades del Evangelio, tampoco. Pero nuestra responsabilidad sí es la santificación progresiva,
nuestra responsabilidad sí es crecer en santidad. Entonces, hay cambios inmediatos de los cuales nosotros no tenemos el control, pero hay cambios progresivos de los cuales nosotros tenemos que ser obedientes a las verdades del Evangelio y que descansamos en la verdad de que todo esto es sustentado por la obra de Cristo, de que el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Y ahora tenemos aquí algunas ideas prácticas. ¿Cómo nosotros podemos buscar la santificación progresiva? Estando en oración, a través de la lectura de las Escrituras, ¿no? Lo que decíamos al inicio, a través del conocimiento de Dios es que nosotros llegamos a un cambio en nuestra vida, a través de confrontar el pecado. Dice, cuando el pecado es claro y cuando el pecado no está claro. Y aquí, en esta parte, la confrontación del pecado, nosotros conocemos nuestro pecado, ¿no? Muchas veces nuestro pecado permanece oculto. Bueno, nosotros podemos confrontar nuestro pecado, pero en la iglesia Dios nos ha dado diversidad de dones. Pues hay personas a las que Dios les ha dado el don de exhortación, quienes pueden confrontar nuestro pecado. El tema de confrontar el pecado en la santificación progresiva es muy importante. ¿Por qué? Volvemos al mismo principio que veíamos desde la primera clase. La iglesia es como un invernadero, ¿no? Un invernadero donde todos crecemos. Es importante dentro de la iglesia que haya personas que tengan este don de la exhortación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir apartados, nosotros podemos separarnos debido a nuestro pecado. Nosotros nos apartamos. Cuando hay pecado, regularmente nosotros nos alejamos, nos apartamos, nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados. Bueno, Dios puede utilizar a personas para confrontar nuestro pecado. Y este tema de la confrontación, aunque pueda parecer difícil y pueda parecer duro, este tema de la confrontación Dios lo utiliza para que nosotros crezcamos. Dios lo utiliza en nuestra santificación progresiva. Nosotros diariamente debemos de ver nuestro pecado, arrepentirnos, ponerlo en manos del Señor diariamente. ¿Por qué? Porque todavía continuamos siendo pecadores. Y esta confesión de pecados nos ayuda en la santificación. ¿Ok? El que nosotros estemos continuamente confesando nuestros pecados a Dios o confesando nuestros pecados a otros nos ayuda en nuestra santificación. ¿Ok? Solamente nos ayuda a nuestra santificación progresiva. Y bueno, aquí nos habla un poquito de que nosotros cuando estemos en el discipulado, cuando nosotros ya estemos discipulando a alguien, vamos a ver pecados evidentes en las personas. Vamos a ver pecados muy claros en las personas, ¿no? A través de lo que ellos nos cuentan o a través de sus actitudes. Nosotros podemos verlo muy claro. Y nuestra responsabilidad es en amor confrontar ese pecado. ¿Por qué? Porque esa confrontación va a ayudar a su santificación progresiva. Ahora, hay veces en las que no es muy claro. Y hay veces en la que nosotros vamos a tener que preguntar, tener que hacer preguntas sabias, amorosas, respetuosas, para ver la condición de las personas. Pero sí es nuestra responsabilidad, si vemos el pecado evidente en las personas que estamos discipulando, es nuestra responsabilidad confrontar ese pecado. Ahora, es importante que si lo hacemos, tengamos que ser ejemplos. Por eso buscamos la santidad. Por eso buscamos ser santos. Porque si nosotros le estamos pidiendo a las personas que sean santos, nosotros estamos confrontando el pecado de los demás. Es importante que nosotros seamos ejemplo de eso. Si no, nos volvemos hipócritas, ¿no? Por eso hay mucha gente fuera de las iglesias que dicen, los cristianos son hipócritas.
porque vivieron alguna experiencia similar a esto. Y ahora, no todos estamos preparados ni capacitados para confrontar el pecado de las personas. Por eso somos una iglesia. Si no nos sentimos preparados o capacitados, podemos buscar ayuda en la autoridad de la iglesia local. La iglesia debe de tener personas que puedan tomar estos casos, confrontar el pecado en amor y guiarlos a una santificación progresiva. ¿Ok? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si estás con la persona que estás discipulando, ¿no? Y está esta situación, entonces nosotros derivamos o simplemente aún ahí permanecemos con ellos. Ujú. No, finalmente nosotros somos discipuladores y el tema del discipulado es un tiempo, o sea, es dedicarle vida, esfuerzo, tiempo a las personas, es amar a las personas. Entonces, si hay alguna situación que nosotros no podemos o no nos sentimos capaces de abordar, podemos pedir ayuda a otros. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir con esa persona, nosotros tenemos que velar por esa persona, tenemos que orar por esa persona, tenemos que seguir instruyendo, enseñándole. Entonces, sí podemos buscar ayuda en hermanos que han tenido más experiencia, que están más preparados, que tienen más conocimiento para esto. Hermano, ¿Sí? por ejemplo, hace unos días una persona me dijo que su hija estaba viviendo abuso por parte de su esposo y que no sabía si se quería divorciar, pero que ella no era cristiana ni católica, o sea, no profesaba ninguna religión. Dice, tú ahorita que eres cristiana, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que me podrías ayudar tú? Y yo, pues si quieres, en la iglesia hay personas que te pueden orientar sobre eso. No, pero usted, tú como cristiana, ahorita ya, ¿cuántos años tienes? Entonces me empezó a confrontar. Yo creo que era el propio enojo, la frustración como madre, ¿no? De no saber qué hacer. Le digo, pues yo lo único que te puedo decir es que si yo estuviera en una situación igual, iría con las autoridades de la iglesia, en este caso el pastor, el diácono, que tienen más experiencia y ellos te podrían orientar. No le gustó mucho la respuesta, pero no tuve otra. Sí, O sea, ¿qué no. podía yo decir? No, y es correcto, porque a veces si nosotros no nos sentimos preparados o no estamos preparados, lo que podemos hacer es desorientar a las personas, ¿no? Si lo que buscamos es su santificación, o en este caso a lo mejor lo que buscamos es que ellos conozcan a Cristo, porque ese es su mayor problema, y nuestro comentario va a ser todo lo contrario, pues sí es mejor decirle, o no decir nada, o invitarles a buscar ayuda, ¿no? Ofrecerles ayuda, pero a través de personas o de cristianos que están capacitados. Por ejemplo, la semana pasada fui a predicar a Cocoyoc en una iglesia que está allá en Cocoyoc, me acompañó mi esposa, y al terminar, un matrimonio se acercó con nosotros, un matrimonio relativamente joven, se acercó, bueno, nosotros creíamos que era un matrimonio, se acercaron con nosotros y nos dijeron, queremos un consejo, ¿podemos hablar con ustedes? Les aceptamos hablar, platicamos con ellos y ellos nos decían, mira, nosotros estamos juntos, vivimos juntos, no estamos casados, ambos somos divorciados, o sea, ella tuvo un matrimonio y se divorció, él también, no estamos casados, vivimos bajo el mismo techo y él es católico, ella es cristiana y él quiere poner un altar en mi casa, decía la chica. Él quiere poner un altar en mi casa con sus santos y ella decía, es mi casa y no voy a permitir, no quiero permitir que esto suceda porque va en contra de mis principios cristianos. Entonces ella nos decía, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ustedes nos aconsejan hacer? Y inmediatamente en nuestra cabeza pasó esta parte de, o sea, nosotros no les podemos decir qué hacer específicamente con sus santos o con esta situación, ¿no? Porque no tenemos mucho contexto de ellos. El día de hoy podemos darles un consejo, ya no los vamos a ver, no les vamos a dar un seguimiento, no vamos a buscar esta parte del crecimiento. O sea, específicamente en ese punto no
no podemos decir mucho. Pero sí les dimos consejos. ¿Cuál fue la respuesta de nosotros? Fue exhortarles, primero en su pecado. Están viviendo juntos, se aman, pero hay muchos problemas. ¿Por qué hay muchos problemas? Bueno, en primer lugar, el agua y el aceite no pueden estar juntos, se separan. Aun cuando estén en un mismo recipiente, bajo un mismo techo, hay una separación. Y esa separación es la que están viviendo ustedes. Aún estando juntos en un mismo lugar, viven separados. Hay una separación porque él cree una cosa y ella cree otra. Entonces, nuestro consejo fue confrontar su pecado, pero decirles, les animamos a que si ustedes están deseosos, porque ellos tenían, es la segunda o tercera ocasión que iban a esa iglesia, venían de otro lugar, ella es cristiana, les animamos a seguir congregándose y a buscar ayuda en los pastores de esa iglesia, porque esa iglesia tiene pastores. Ese día no estaban, justo por eso fui yo, porque me pidieron apoyo, porque no iba a estar el pastor, pero el consejo fue, busquen ayuda en los pastores de aquí. Ellos van a velar por ustedes, ellos van a escuchar, ellos le van a dar seguimiento a todo este proceso, pero nosotros no les podemos decir, hagan esto o hagan otro, ¿no? Finalmente el Señor nos utiliza, ellos fueron muy agradecidos con lo que les dijimos, se fueron animados. El chico que es católico dijo que quería seguir yendo a la iglesia, que quería seguir escuchando, ¿no? Y parte de las cosas que les dijimos es que nosotros no les íbamos a convencer de nada, ¿no? Y que los pastores de ahí no les van a convencer de nada, y que la iglesia no les va a convencer de nada, sino el Espíritu Santo va a obrar en ellos. Entonces les hicimos ver su pecado, pero sin darles algún consejo que fuera a desviarlos, ¿no? de lo que ellos ya estaban experimentando. ¿Sí, hermano? Yo también, Alex, sí, pero es diferente cuando ya está una persona dentro de la iglesia, como dice el hermano, no es bien complicado dar un consejo a alguien fuera, en la calle, porque ellos lo que quieren es una solución. Ellos como que quieren que Dios en ese momento solucione su vida, tanto material, porque tal vez lo que ella quería es ver una solución en el momento terrenal, con la autoridad. A lo mejor esperaba divorciarte, a lo mejor esperaba demándalo, a lo mejor esperaba, no sé, ¿no? Sí. Piensan que hay esas soluciones. Yo creo que aquí es importante, como se comenta, la santidad o el testimonio, ¿no? Porque creo que lo que podemos hacer cuando es gente totalmente inconversa, que ni siquiera viene a la iglesia, que es un vecino, pues es orar con ellos y invitarlos a la iglesia, porque no podemos, como dices, darles una orientación o darles un consejo, puede ser peor, ¿no? Sí. Entonces yo así lo percibo, que lo importante sería orar con ellos, pero orar nosotros con ellos y invitarlos a la iglesia, ¿no? Porque la solución, estamos convencidos como cristianos que la solución está en Cristo. No hay otra solución, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, porque sí es complicado. Sí, exacto. Y si no, bueno, aquí estamos hablando de la regeneración, ¿no? Pero si estamos hablando de no creyentes, nosotros a veces queremos que el no creyente que está aquí crezca en regeneración progresiva, ¿no? Y buscamos maneras de que esa persona crezca. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, esta persona se va a quedar aquí. ¿Sí? Entonces, esta persona aquí se va a quedar. Lo que decía el hermano, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestra labor es llevarlos al Evangelio. Nuestra labor es que ellos conozcan a Cristo y que nazcan de nuevo y que ahora sí inicien una vida de santidad, una vida donde van a crecer en santidad. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado para velar por las personas, sobre todo velar por su bienestar y tratar de detectar estas cuestiones, ¿no? Que nuestra responsabilidad es enseñarles el Evangelio, y si nosotros no somos capaces de dar más allá de un consejo, mejor no hacerlo.
Muy bien, dice la importancia de la santidad en el discipulador. Dice el ejemplo de Jesús. ¿Alguien me ayuda con Juan 13:15, por favor? Y Jeffy, ¿te puedo encargar 1 Corintios 11:1? Por favor. Rebe, ¿me ayudas con Filipenses 3:17? Hermana Marisela, ¿me ayuda con 1 Tesalonicenses 1:6, por favor? Y hermano Toño, ¿me ayuda con 2 Timoteo 1:13? Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ok? Nosotros entendemos que Jesús viene a este mundo a dar ejemplo. Si estudiamos desde el Génesis, vemos a una creación formada a imagen y semejanza de Dios, una creación perfecta, una creación sin pecado, pero vemos que cuando llega el pecado, pues el hombre se hunde y se hunde y se hunde en el pecado, ¿no? Vemos a Dios dando su ley, ese sistema de leyes, con el propósito de que el pueblo se aleje del pecado. Pero cuando viene Jesucristo, Jesucristo viene a cumplir con la ley. Jesucristo viene a vivir esas vidas santas que nadie pudo hacer antes de que Él viniera, ¿no? Nadie pudo vivir una vida santa, sino Jesucristo es quien vive una vida completamente santa. ¿A qué somos llamados nosotros? A imitar a Jesucristo. Nosotros somos llamados a imitar a Jesucristo. Y nosotros, aun cuando yo les decía, nosotros vivimos en cuerpos pecaminosos, nosotros vivimos rodeados de pecado, aún así nosotros somos santos. Y somos santos no porque no pequemos, o porque seamos los mejores cristianos, o porque estemos alejados completamente del pecado. Somos santos porque Cristo nos ha hecho santos, Cristo nos ha apartado, Cristo nos ha separado del pecado. Por eso somos santos. Okay. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Vivir como santos. Si somos santos, nuestra labor es imitar a Jesús y es vivir como Jesús, vivir como santos. Ahora, el ejemplo de Pablo, 1 Corintios 11:1, ¿a quién se lo pedí? Ser imitadores de mí es como yo de Cristo. Muy bien. Igual es la misma exhortación, seamos imitadores de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí, y fíjense los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Gracias. Bueno, aquí en estos dos pasajes que acabamos de leer, el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto y a los filipenses, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Jesús. O sea, lo que el apóstol Pablo no les está diciendo es que imítenme a quien soy yo, sino imítenme a mí porque yo imito a Jesús. Esto es lo que va a pasar en el discipulado. Las personas tienen que ver que nosotros imitamos a Jesús. Porque aunque nosotros no queramos, cuando nosotros comenzamos a tener puestos de autoridad o cuando nosotros comenzamos a enseñar a las personas, muchas personas van a imitar lo que tú haces o se van a justificar en tu vida, en lo que tú haces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser imitadores de Jesús. ¿Para qué? Para que las personas imiten lo que nosotros imitamos, imiten a Jesucristo. Ahora sí, 1 Tesalonicenses 1:6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Sí, igual aquí nos está hablando, ¿no? Y ser imitadores, aquí está hablando de un grupo de personas que fueron imitadores, dice, de nosotros. No está hablando directamente de Jesús, pero dice, y de Jesús. Pero esa es la importancia de que nosotros seamos imitadores de Jesús, de que otras personas imiten a Jesús. Y 2 Timoteo. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí,
un modelo formado por la fe y por el amor que tienes en Cristo Jesús. Gracias. Igual, no sigue estas exhortaciones a ser imitadores de Jesús. Y finalmente vamos a ir todos a 1 de Corintios 9. ...24 al 27. ¿Alguien me ayuda a leer estos pasajes, por favor? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, hermano. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la vida cristiana como una carrera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en esta carrera, versículo 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, esta lucha implica abstenernos. Y nos está hablando del pecado. Dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Después el 26 dice: yo de esta manera corro, no como la aventura. No como la aventura, dice: de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. La vida cristiana es el apóstol Pablo la ilustra como una carrera donde implica un esfuerzo, donde implica una disciplina. Y este pasaje, este texto, esta porción que dice aquí, dice: la tragedia de discipular a los demás sin haber terminado tú mismo la carrera, nos está llevando a las últimas palabras de este capítulo, que dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, es posible que nosotros estemos discipulando a otros y no tengamos vidas santas, o no estemos buscando la santidad. Corremos el peligro de pensar o de discipular a otros, pero no estar corriendo la carrera. Es por eso que nosotros diariamente buscamos la santidad. Es por eso que nosotros diariamente luchamos con el pecado. Y es por eso que diariamente imitamos a Jesucristo. Por eso invitamos a otros a imitar a Jesucristo. Pero es importante que nosotros nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en esa carrera, que busquemos diariamente la santidad, que veamos diariamente la meta. ¿Qué pasa en la vida del creyente cuando está en la carrera? A veces es una carrera con distracciones, ¿no? Y a veces vemos las distracciones y dejamos de ver la meta, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que nos está exhortando? A que mantengamos nuestra vista en la meta, nos mantengamos firmes en la meta, seamos disciplinados en nuestra vida cristiana. Por ahí en las hojitas que vimos al inicio de las marcas de un creyente, de un discípulo, decía que el discípulo es disciplinado. El discípulo debe ser disciplinado. ¿Y qué implica la disciplina? Un esfuerzo para poder seguir, para poder leer la palabra, para poder orar, un esfuerzo en la búsqueda de la santidad. Eso implica la disciplina, ¿no? Y eso, la disciplina, es algo que nos cuesta a todos. No solamente, humanamente, desde las cuestiones carnales, somos disciplinados, desde pequeños somos disciplinados, nos cuesta la disciplina. Ahora, cuando nosotros
estando ya siendo cristianos, nos cuesta bastante también la disciplina. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta mucho el ser disciplinados. Pero ese es el secreto, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La carrera implica disciplina. Si queremos ser buenos discipuladores, si queremos discipular a otros, si queremos velar por el bienestar de otros, si queremos ser herramientas útiles para que Dios lleve a la santidad a otros, para que Dios alcance a otros, si queremos hacer esto, necesitamos ser disciplinados. Y una vez más, no es que nosotros tengamos el control, no es que nosotros hagamos el cambio en las personas, porque el que comenzó la buena obra la terminará, con o sin nosotros, ¿no? Entonces, realmente es una bendición, y también lo veíamos en la segunda clase, es un gozo el poder servirle al Señor. El discipular a otros genera gozo en nosotros. Pero, ¿qué hacemos cuando discipulamos a otros? Estamos siendo disciplinados, oramos, leemos la palabra, ¿no? Entonces, todo este proceso debería de generar gozo en nosotros, debería de llevarnos a sentirnos gozosos, porque estamos creciendo en Jesucristo, estamos siendo obedientes a Jesucristo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante la santidad en el discipulado, no solamente de nuestra parte, sino inculcar la santidad de las personas que estamos discipulando.